Muchas gracias a Iñaki por esta amable presentación y a la Fundación Mapfre por la invitación. Efectivamente, siempre me honra con invitación a sus ciclos, y digo que me honra no solamente porque es siempre un placer estar aquí, sino porque creo que es una de las instituciones que desde más tempranamente se ha dedicado de una forma sistemática, como muy bien estaba comentando Iñaki, y yo creo que es completamente cierto, a dar visibilidad, como diríamos en términos contemporáneos, a las mujeres. Hace muchísimo tiempo, no sé ni cuántos años, pero a lo mejor 15 años, fuera de orden, creo que fue una de las primeras exposiciones que se hizo, y a partir de ahí, de una forma sistemática, ha rescatado a estas mujeres, que me parece que incluso hoy en día es necesario rescatarlas, porque siempre pensamos que todo está hecho, y me parece que desdichadamente no todo está hecho, ¿no? Y naturalmente les quiero también dar las gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde de lunes, para hablar precisamente de estas cuestiones que tienen que ver con las mujeres en ese cambio de siglo hasta la Primera Guerra Mundial, que yo creo que es fundamental para entender muchas cosas que pasaron también después. De hecho, yo he partido un poco de algunos de los ejes que van a continuar siendo parte de este ciclo, para preguntarme por qué están estas mujeres en este ciclo y no otras, e intentar ver, como siempre, hay, como dice Trinh Minh Ha, siempre hay un primer mundo en todo tercero y un tercero en todo primero. Siempre hay un discurso que prioriza a unas mujeres respecto a otras, no porque hayan sido solo mejores artistas, sino porque es así como funciona ese discurso. Así que permítanme que empiece precisamente con esta imagen muy conocida, archiconocida de todos nosotros, que se presenta en el Salón Parisino del año 1865, la famosa Olimpia de Manet, que naturalmente despertaba un escándalo que la iba a acompañar para siempre. El óleo, sin duda el primer desnudo moderno, creo que esto es lo que es interesante de esta historia, mostraba un cuerpo femenino pálido y echado en una cama sobre una tela japonesa, como pueden ver ustedes, completamente desvestido, salvo por los escasos elementos de adorno, que hacían todavía más provocativo el desnudo. Por una parte, una pulsera, una cinta como gargantilla, la orquídea en el pelo, que era un símbolo sexual muy popularizado en ese momento, cualquiera que fuera al salón inmediatamente entendería lo que quería decir, y luego una única chinela, si la están viendo, esa chinela maravillosa de la Olimpia de Manet, absolutamente fetichizada y fetichizante, diría yo las dos cosas, que era un símbolo inequívoco también para los contemporáneos. Aquí la verdad es que la simbología la hemos ido perdiendo poco a poco, pero para cualquier contemporáneo inmediatamente entendía que era la inocencia perdida, a cualquier contemporáneo que viera. Una única chinela en la iconografía popular era eso, la inocencia perdida. A un lado, detrás, aparecía esta mujer negra con un gran ramo de flores, que en el relato que siempre imaginamos cuando vemos un cuadro, pensamos que seguramente era el regalo de algún admirador para la protagonista, que imaginamos evidentemente una mujer de vida fácil, si se puede utilizar ese término cuando la vida de Olimpia probablemente era muy difícil, como vamos a ir viendo. Hay un gato negro a los pies y un cuerpo, el cuerpo del gato está arqueado y se distingue apenas sobre el fondo oscuro. Naturalmente, la inspiración de esta imagen fue la Venus de Urbino de Tiziano, una de las obras más admiradas del Cinquecento, y es obvia simplemente con mirar los dos cuadros. La postura del cuerpo de la mujer desnuda, la típica Venus que es tan popular en toda la iconografía femenina, la cama, la sirvienta al fondo, que en este caso evidentemente no es una sirvienta negra, porque Manet ha radicalizado los símbolos y sobre todo los ha actualizado, pero la diferencia esencial, como digo, estribaba en un hecho básico y que desde luego no iba a pasar desapercibido a los numerosos críticos de la Olimpia. Si el desnudo de la Venus de Urbino, que tenemos delante, maravilloso desnudo, y que tiene evidentemente, frente al gato arqueado, el perro fiel, ¿no? Me parece que también ahí el cambio de simbología es bastante peculiar. Como digo, si el desnudo de la Venus de Urbino es el de una diosa, uno de los infinitos desnudos mitológicos de la historia del arte, Manet se había atrevido a pintar a una mujer real. Para algunos tenía incluso nombre, Victorine Meguet, la modelo y pintora aficionada, ya vamos a hablar un poco también de las modelos, si bien, como en el caso de la maja de Goya, que en muchos casos, a ver, ¿por qué no? Ya está, perdón, es que creí que se había enganchado y se había enganchado de hecho. Pues como digo, para muchos, exactamente igual que la maja de Goya, que ven ustedes que sigue un poco el mismo tipo de esquema que es el de las Venus, supuestamente tiene una serie de filiaciones, siempre dice la historia popular,
con la duquesa de Alba, con la cual se la compara muy frecuentemente a Olimpia, que también era esta modelo, y que había cambiado los rasgos, en este caso, para no comprometer la reputación de la joven en el caso de Olimpia, no en el caso de su modelo. Esa era la diferencia con los desnudos clásicos. El desvelamiento que se consiente a una diosa no es el mismo, desde luego, que se espera de una mortal. Creo que es un poco la lección que Olimpia nos enseña. Y esa es la enorme diferencia con las numerosas odaliscas de Ingres y el resto de los orientalistas, que también fueron una fuente de inspiración para Manet. Desde luego, cuadros llenos de erotismo manufacturado para Occidente, porque es curioso que se pinten siempre estas mujeres del harén como mujeres blancas, esclavas raptadas en muchos casos, y además yo digo siempre, ¿cómo podían pintar lo que ocurría en un harén si la entrada estaba vedada a los hombres y mucho más a un pintor occidental, evidentemente? En todo caso, uno de los más feroces detractores de la Olimpia, Jules Carretier, dice: ¿qué es esta odalisca?, refiriéndose naturalmente a la bella Olimpia, de estómago amarillento, modelo innoble y sacado de no sé dónde. Sin duda una cortesana. Escribía, nadie creo que acertó menos sobre un cuadro que desde luego el pobre Jules Carretier. Lo que no estaba permitido, decía yo antes, a las mujeres, a las diosas, estaba permitido a las mortales, o lo que estaba permitido a las diosas no estaba permitido a las mortales, pero lo que estaba permitido a las mujeres exóticas, a cualquiera de las numerosas odaliscas que encontramos en la historia de la pintura, no era aceptable para las parisinas, se ve claramente, aunque un desnudo femenino, pese a todos los posibles trucos y subterfugios, fuera a cada paso un lugar de conflicto para la sociedad burguesa, eso está claro. Desnudos mitológicos como una maniobra de camuflaje. Al final, los desnudos han estado con frecuencia impregnados de secretos. Tampoco es ningún secreto que yo aquí les cuente. A veces pintados para las habitaciones privadas y el deleite particular de los caballeros de las clases altas, los cuerpos femeninos, a lo largo de la historia de la pintura, han terminado por representar cierto territorio de la transgresión y hasta de lo prohibido. Estoy recordando ahora El origen del mundo de Courbet. He puesto esta imagen un poco camuflada, colgado en un museo, gente viéndolo, porque realmente sigue llamando mucho la atención precisamente este origen del mundo de Courbet, donde hay unos genitales femeninos que se exhiben muy explícitos, y yo he sido un poco pacata esta tarde y he puesto una versión un poco light del asunto, porque me ha parecido que ponerle grande en la sala me daba un poco de no sé qué. Ya ven ustedes qué pacatos seguimos siendo respecto a según qué, ¿no? Como digo, es un cuadro que está encargado por Khalil Bey en 1866 y era justamente para unas habitaciones privadas, o sea, para el deleite del dueño del cuadro, que no tenía todas las fotos pornográficas que en los finales de siglo pondrían tan de moda. Esto es una anécdota, pero muy interesante. El psicoanalista Jacques Lacan, propietario del cuadro después de la guerra, en cuya casa de campo está expuesto, no se sabe cómo llegó allí, desapareció de la colección Hadbani de Budapest durante los años de la contienda, y allí aparecía nada más y nada menos que en casa del doctor Lacan. Entonces parece ser que pidió a André Masson, al artista surrealista, que le hiciera una especie de pequeño trapo, de pequeña algo para que lo cubriera, y entonces lo abría y lo cerraba, ¿no? No sé si porque era tan pacato como yo, cosa que en el caso de un psicoanalista no me extrañaría, o si porque finalmente él sabía que el secreto tiene un solo uso, que uno no puede, evidentemente, si estás viendo siempre un secreto, pues acaba por perder su esencia de secreto, diríamos, ¿no? Regresará Olimpia, naturalmente, otra vez y como viejo remordimiento casi, a todas las representaciones de Occidente, a veces de forma explícita, como ocurre con Gauguin y su viaje por la otredad fantaseada, ese Tahití domesticado después del viaje de Bougainville tanto tiempo atrás, en este espíritu de los muertos. El espíritu de los muertos vigila, una obra de 1892, es Olimpia en realidad quien vigila. Su amante, la amante de Gauguin, Temana, a la cual retrata en otras ocasiones, es solo una excusa en el fondo para hablar de París. De hecho, esta es la copia que él hace, una copia pintada muy a la Tahití, casi diría yo, ¿no? Unos rasgos, si la comparan un momento con la otra Olimpia, se ve perfectamente, ¿no?, que son unos rasgos mucho más impresionistas, si se me permite ese término. Hace una copia en 1891 porque necesita tenerla cerca, necesita tenerla también en los trópicos, es una de las obsesiones de Gauguin, naturalmente, y la reproducción está colgada en su casa salvaje, y cuando los personajes autóctonos le preguntan si es su mujer, él responde que sí, porque le parece demasiado complicado decir que es un icono parisino, y luego comentan sus escritos: imagínate, yo amante de Olimpia.
Luego, en 1923, Susan Baladón, de la cual hablaremos en el ciclo también, o hablará una de mis colegas en el ciclo, en 1923 se convierte a sí misma en este remedio inesperado a través de su pincel, ¿no? Una especie de Olimpia fumante, con unos libros, una especie de Olimpia vestida sobre todo. Baladón es una trapecista que después de un accidente en el trapecio se ve casi forzada a convertirse en modelo, ¿no? A mí siempre me hace pensar un poco en Max Ophuls, en la Lola Montez de Max Ophuls, ¿no? Como digo, Baladón es una trapecista que después de un accidente en el trapecio tiene que convertirse en modelo de artista, una figura que va a ser fundamental para algunas de las cosas de las cuales les voy a hablar hoy, y acaba trabajando naturalmente, bueno, tiene una historia familiar muy compleja, es hija de de madre soltera, una persona de la clase trabajadora, todo, como dicen los biógrafos, muchos biógrafos, hacía que estuviera abocada a convertirse en alguien, pues abocado a la prostitución, y sin embargo en un momento determinado, primero como artista de pintor y después como pintora, ella misma cambia completamente el que hubiera debido ser el rumbo de su vida. Empieza entonces, como digo, su vida entre pintores, primero como modelo y luego como artista. No era nada raro en estos años de fin del siglo XIX que muchas modelos se convirtieran en artistas, como digo, luego hablaré un momento de las artistas, y en un momento determinado como digo, empieza su vida entre pintores, sin apenas formación, y esa es parte de la leyenda. El mismo Degas mira su trabajo y exclama así, eres una de las nuestras. De hecho, hay una exposición de mujeres en el 37 en el Jeu de Paume, y ella ve algunos cuadros de sus contemporáneas y dice, sí, son muy interesantes, pero yo también veo que tengo un lugar entre ellas. O sea, es muy importante que hay una conciencia por parte de esta artista de que realmente es una artista, de que realmente es una buena artista, podríamos decir. Como digo, se narra continuamente en este cuadro maravilloso, súper conocido de los cuadros de Baladón, y antes yo citaba a Lola Montez en la película de Max Ophuls, la mujer cuya fuerza le permite seguir y seguir desfallecida y enferma. Esta es un poco también la historia de muchas modelos, representando una pantomima de su vida, Lola Montez me refiero, pasada, los antiguos amores, los que ya no van a volver a ser nunca, y de repente se ve sumergida en una especie de metáfora, que es una acrobacia sentimental, subida al trapecio en un momento determinado, en la escena del circo, ella es lo que los otros quieren que sea, es un poco la lógica del espectáculo, lo para ser mirado, podríamos decir, ¿no? Y es muy curiosa esa escena, si alguien la ha visto, seguramente la recordará. Ella va subiendo y subiendo a medida que sus amantes se van convirtiendo en príncipes, en personajes de la aristocracia, y entonces cuando por fin se convierte el amante de un estudiante, cae del trapecio, ¿no? Es la idea de la subida y el ascenso de esta mujer, como muchas mujeres tienen subida y ascenso, ¿no? Como digo, la puesta en escena en el trapecio, y me parece importante tener en cuenta que Baladón es una trapecista, y también importante para este relato mítico que hace que hablemos de Baladón y no hablemos, por ejemplo, de otra artista de la cual yo sí voy a hablar esta tarde, que es Gwen John. Es un poco como las historias de vida, ¿no? Una pirueta sigue a otra, igual que un amante siguió a otro en la vida de Lola Montez, y los espectadores subimos con Lola y luego bajamos en este fascinante retrato psicológico, ¿no? En esta metáfora del trapecio, que me parece que es bonita metáfora para hablar también de esta trapecista, ¿no? Los espectadores la miran, contienen la respiración y de repente suspiran porque, bueno, no ha ocurrido nada, podía haber pasado algo más, ¿no? Es un texto autobiográfico y me parece que desde ese punto de vista es interesante que este también sea un texto autobiográfico, sea un autorretrato, así quiere representarse ella, en una especie de Olimpia vestida, fumando, con libros, etcétera. Un retrato, un texto autobiográfico que, como ocurre en todo el resto de los textos autobiográficos fundamentales para las mujeres artistas desde cualquier punto de vista, en el fondo la vida debe ser vista un poco como una interpretación de la propia vida, ¿no? Como dice Hempel, no es mejor ni peor que el resto de las interpretaciones o ficciones. Autobiografía, dice Hempel, no significa solo escribir sobre el sujeto, sino que implica también escribir al sujeto, y creo que esto es algo fundamental desde el punto de vista de las biografías y autobiografías de muchas artistas, que explican por qué algunas han logrado ser famosas por su vida, a veces por su vida de trapecistas, y otras sin embargo se han quedado ahí un poco más agazapadas, ¿no? Todavía sin casi descubrir. Por esa escritura del texto mientras el texto se desarrolla, la autobiografía, con el intercambio continuo de papeles y la secuencialidad,
tiene algo, me parece, de una complejísima maniobra alrededor de la cual se construye la lógica del espectáculo, algo que va a tener muchísimo que ver con la representación de las mujeres y el modo en que las mujeres las subvierten cuando deciden que se representan a sí mismas, como en el caso de Baladón. Ella, la modelo, además la mirada, construye la mirada a su vez, pero se pinta a Baladón un poco también como modelo y no como pintora, si se fijan por un momento, ¿no? No está pintando como otras pintoras en la historia, sino que está fumándose un cigarrillo, está recostada en la cama, casi una modelo que naturalmente tiene absoluto control sobre lo que está ocurriendo, esa es la sensación que tenemos frente a esta mujer, pero en un momento determinado es una mujer de vida compleja y espectacular, siempre inesperada, que estuvo incluso atisbada por el propio Toulouse-Lautrec, quien ve en ella la pintora magnífica que es. Toulouse-Lautrec, por cierto, hablando de vidas noveladas, no quiero yo ahora entrar en lo novelada que está la vida de Toulouse-Lautrec, evidentemente no, hay unos artistas más novelados que otros, y esos naturalmente se hacen más famosos, pues porque a lo mejor simplemente, y perdónenme que sea tan cruda, venden mejor esas biografías, ¿no? Aparte que sean estupendos artistas, no me cabe la menor duda. Muy diferente de Suzanne, naturalmente, es hija de madre soltera, nacida en el seno de la clase trabajadora, es Berthe Morisot, que pertenece a una familia intelectual y burguesa, otra de las grandes impresionistas, sobrina del pintor Fragonard, o sea, ya ven ustedes que se dedica junto a sus hermanas. Este es un retrato, de hecho, de Edna de Berthe, que sigue su instrucción con los cuadros clásicos del Louvre, etcétera, etcétera. Como digo, muy distinta desde cualquier punto de vista de lo que significaría Suzanne Baladón y mucho menos conocida. Quizás alguno de ustedes tuvo ocasión de ver un cuadro magnífico y maravilloso, La cuna, que estaba en una exposición en estas mismas salas, que era un cuadro delicadísimo, maravilloso y que desde luego nada tenía que ver ni con historia de vida ni con las cosas que estaba pintando con Berthe Morisot. De hecho, muy temprano ella empieza a pintar al aire libre, plein air, y de hecho siempre se dice que, bueno, se lo enseña a Camille Corot, que era amigo de la familia, o sea, ya ven ustedes que tenía un entourage familiar completamente distinto al que tenía Suzanne Baladón, y de hecho, bueno, pues las lecciones se ven claras, por ejemplo, en este cuadro del 75, ¿no? Las pinceladas crean una luz plateada, que es una luz, que es realmente luz lo que está pintando, ¿no? Siempre se dice, y a mí me gusta creerlo, se non è vero ben trovato, pero yo creo que sí que es verdad, que fue ella quien enseñó, quien hizo que intuyera el propio Manet pintar plein air. Manet era su cuñado. O sea, ya ven ustedes qué historia de vida tan distinta en ambos casos, ¿no? De hecho, como digo, se conocen en el 68 y se casarán en el 74 con el hermano. No es que sea importante que yo hable de las biografías porque en el caso de las mujeres las biografías sean importantes, sino porque realmente creo que es interesante ver de qué procedencia cultural, sociocultural llegan las dos mujeres y por qué una tiene una vida mucho más fácilmente fabulable y otra tiene una vida pues mucho más estable, ¿no? En todo caso, Berthe y Edna expusieron juntas en las primeras exposiciones, luego Edna se casó, como ocurría con muchas mujeres de esa misma clase social, y se mudaba a provincias donde abandonaba su arte o se convertía casi en una pintora de fin de semana, ¿no? Es muy interesante el intercambio de cartas que se organiza entre las dos hermanas, porque Edna siempre le dice a Berthe que le tiene mucha envidia por sus conversaciones con Degas, por sus risas con Manet, etcétera, etcétera, y Berthe le responde en el 69, y cito textualmente: esta pintura, este trabajo por el cual sufres, la hermana que se había hecho pintora de fin de semana, es la causa de mucho dolor y muchos problemas. Lo sabes bien como yo, y sin embargo, ¿qué niña eres? Lamentas a aquellos que hace poco te deprimía. Hasta aquí la cita. O sea que era deprimente pintar, o al menos era deprimente porque era muy difícil pintar. Había que trabajar mucho y sobre todo parece que deprimía tanto pintar como no pintar. He aquí el dilema de las mujeres en el fin de siglo y el dilema en muchos casos de las mujeres. Cualquier decisión que tomamos siempre tendríamos que haber tomado otras porque estamos en demasiados sitios a la vez probablemente. Y Edna le contestaba: tienes mucha más suerte que yo. Le contestaba a Edna, Berthe, tienes mucha más suerte que yo, trabajas cuando te apetece, es el único modo de hacer un buen trabajo. Yo trabajo sin descanso ni respeto, una pérdida de tiempo a veces. Hasta aquí la cita. Por sus cartas sabemos que la pintura para Berthe, a pesar de la delicadeza de sus telas, que no lo traslucen en absoluto, aquí he traído La cuna para que la recuerden, que seguramente muchos de ustedes la vieron en las salas, un cuadrito delicioso, maravilloso, de esos que yo en cada exposición siempre elijo un cuadro
dinero para llevarme a casa, y en este cuadro, hipotéticamente, claro, que nadie se preocupe, Mafre, y en este caso me hubiera llevado este cuadrito de Berthe, que me parecía maravilloso. Entonces, como digo, por sus cartas sabemos que pese a esa especie de facilidad aparente de la pintura, de esas pinceladas traslúcidas, porque creo que es traslúcida la pintura de Morisot, la mejor de las impresionistas a la hora de esa tactilidad del velo, digamos, ¿no? Sufría mucho, evidentemente, pintando, y sufría también por las críticas de su admirado Manet, que en una ocasión, y esto no creo que necesite apostilla ni comentario, cuando le preguntó la opinión sobre un cuadro, según ella cuenta, cogió el pincel y lo arregló. Quiere decir que no hace falta que yo aquí apostille nada más sobre Manet. He empezado con Olimpia y sigo con Olimpia. Lo que ella quiere es buscar la complicidad de las mujeres en los cuadros, y creo que en este caso esta maternidad es muy clara, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, a la de otra mujer fascinante, por otra parte, que es Marie Cassatt, otra de las grandes pintoras impresionistas, pero que también, si se dan cuenta, hay una perspectiva curiosa, aparte de que no necesita a los espectadores. O sea, es muy curioso que si ustedes están viendo a Olimpia, claro que Olimpia formula otro tipo de cuestiones, pero si ustedes están viendo a Olimpia, Olimpia nos está mirando directamente. Lo que las mujeres en muchos casos están haciendo es que, bueno, este es un cuadro del 23, aquí estoy haciendo un poco de trampas, un poquito posterior, se han roto modelos, pero en estos cuadros que son muy tempranos, las mujeres están en su propio mundo, están completamente en sus cosas, ¿no? Y están creando un tipo de espacio que me parece que es quizás lo más interesante, porque están rompiendo las nociones tradicionales de espacio, y eso es fundamental porque el espacio es lo fundamental y esencial de la pintura, ¿no? Miren ustedes, en este caso, también Marie Cassatt, bueno, Marie Cassatt es otra de las grandes impresionistas, evidentemente, en este caso una americana que se fue a vivir a París, también de una clase absolutamente acomodada, y de hecho es muy curioso que si ustedes van a Boston o han ido a Nueva York, al Metropolitan, hay muchísimos cuadros impresionistas, en el Museo de Artes de Boston también, y forman parte, muchos de ellos, de las colecciones de los amigos de Marie Cassatt. Era una bostoniana, y entonces vivía en París con sus amigos pobres y le decía a sus amigos de la alta sociedad americana que compraran cuadros a sus amigos pobres, y esa es un poco la génesis de algunos de los cuadros en las colecciones norteamericanas. Y si ven aquí, muy distinta representación de muchos cuadros que aparecen, por ejemplo, del propio Manet, ¿no? De muchos cuadros que aparecen de mujeres en el teatro. Aquí realmente ella no nos está mirando en ningún momento, está mirando hacia adentro. O sea, está haciendo algo que dentro de la pintura tradicional es completamente irregular, y es que alguien en el cuadro que forma parte de la escena tiene muchísimo más poder que el espectador, que normalmente es al que se le adjudica todo el poder. El espectador ve lo que hay en el cuadro, no hay nada en el cuadro que el espectador no vea, y aquí ha jugado a crear un espacio por otra parte, ¿no? Eso me parece interesante desde el punto de Marie Cassatt. Pero bueno, Marie Cassatt sí conocida en Estados Unidos por esa maniobra, digamos, de coleccionista o al menos de promotora artística, pero desde luego no tan biografiada como Susan Baladón, ¿no? Eso me parece también importante. Buscando, a pesar de que busca otra manera de mirar, eso me parece completamente normal. Mujeres modernas que fuman, como la mujer de Baladón, y que siguen los pasos de estas mujeres fin de siglo, de estas nuevas mujeres fin de siglo, ¿no? En este caso tenemos aquí a la fotógrafa americana Alice Austen, que retrataba a Violet Ward con una amiga en el porche de casa. Ward es la mujer sentada, que va vestida con un atuendo indudablemente moderno, sombrerito de corte masculino, guantes, botines que asoman un poquito por la falda, si lo ven ustedes para abajo. Además es curioso que van vestidas a la moda, pero una va con un aspecto más masculino y otra con un aspecto más femenino, que era muy clásico en las representaciones de las nuevas mujeres en ese momento de siglo, ¿no? La protagonista de la instantánea, Violet Ward, era una ciclista apasionada, entre otras cosas, ¿no? Que parece que es una tontería, pero evidentemente la bicicleta era algo fundamental, porque era lo que les permitía a las mujeres poder moverse. Y de hecho he traído aquí una representación de las mujeres, de una mujer en bici con los típicos bloomers. Ya ven ustedes que eso que ahora mismo, bueno, yo creo que ya no existen, pero cuando yo era pequeña sí había unas bicicletas para chicos que tenían una barra, y las bicicletas para las niñas no tenían una barra. Entonces, esa idea, la idea de la bicicleta sin barra, era mucho más cómoda, porque claro, las señoras podían subirse con las faldas sin que de repente, y por eso se inventan los bloomers. Como digo, la idea de la bicicleta y la mujer moderna es fundamental, y aquí Violet Ward era una ciclista apasionada y fue la inventora de la bicicleta femenina, ¿no? De hecho, creo que te ha ido aquí una
imagen de una amiga suya que era la que, ya ven ustedes, la bici diseñada con estos bloomers, que eran los pantalones que se inventaron para que las señoras pudieran ir en bici, cosa que les facilitó muchísimo la vida, evidentemente, ¿no? Se llamaban así por la señora Bloomers, por Mrs. Bloomers, que es una falda pantalón, no es otra cosa que una falda pantalón, pero que despertaba la falda partida, pues se pueden ustedes imaginar, todo tipo de bromas, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, Ward publicaba La bicicleta para señoras, y está su amiga Daisy Elliott, que era la modelo de las distintas formulaciones para estas bicicletas para señoras, ¿no? Las fotos fueron también obra de Alice Austen, con la modelo que aquí aparece, ¿no? En esta foto, como en tantas otras fotos, la que veíamos antes, Austen está utilizando esa técnica nueva para perpetuar las amistades entre algunas de estas nuevas mujeres, siguiendo evidentemente los pasos de Valadón, o los pasos que va a seguir Valadón, artista y modelo, aunque a veces para el discurso dominante el camino de modelo, musa, artista puede ser confuso y complejo, y aquí me querría detener un momento, ¿no? Porque las musas, muchas veces, de los artistas, tienen bastante de modelos, eso es obvio. Bueno, aparte que evidentemente las musas, yo digo siempre, si las musas son las que les contaban a los artistas lo que tenían que pintar, pues en este mundo conceptual, pues en realidad eran las musas las que creaban las obras, ¿no? Los modelos simplemente las ejecutaban con la mano. Esa idea de la musa a mí siempre me ha perturbado un poco. Pero bueno, en todo caso, ese genio, del cual, por cierto, las mujeres en el fin de siglo estaban excluidas, oía siempre estas voces que le hablaban, que le decían lo que tenía que hacer y que, pues que le iban contando lo que tenían que hacer, básicamente, ¿no? Por eso las mujeres tenían mucho cuidado en no representarse nunca como excesivamente peligrosas. Este es Artemisia Gentileschi, ahora hay una exposición magnífica en París de Artemisia Gentileschi, si tienen ustedes ocasión y viajan, no se la pierdan porque realmente hay obras espectaculares. Este es su autorretrato y se está representando como la pintura, una figura mitológica. Estamos hablando del siglo XVII, o sea, quiere decir que todo esto que encontramos en las pintoras del siglo XX, ya encontrábamos en las pintoras del siglo XVII. Artemisia, como digo, hace un retrato que se está representando como modelo, artista, musa, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos decir de Angélica Kauffmann, la amiga de Goethe y de todos los grandes intelectuales europeos, alemanes del XVIII, en que también aparece lo mismo. Está situada entre la música y la pintura y parecen casi tres gracias. O sea que se pinta como mujer, sí, pero desde muchos puntos de vista se pinta sobre todo como modelo de alguna manera, y el mensaje parece claro: no somos muy profesionales, nada de qué preocuparse. Lo mismo ocurre con modelos clásicas, evidentemente, Elizabeth Siddal, la gran modelo de Dante Gabriel Rossetti, evidentemente, y naturalmente otro personaje en el cual yo me voy a detener un poco también y que va a hablar María López al final de esta semana, al final de este ciclo, que es naturalmente la modelo por excelencia de Rodin, Camille Claudel. Pero vamos a ver por qué es la modelo por excelencia de Rodin, si Rodin tuvo otra modelo mucho más importante, a lo mejor, o tan importante como Camille Claudel, ¿no? En este punto es donde el genio y su musa se encuentran en una suerte de territorio que reconduce inexorable hasta los comentados preconceptos de los papeles que hombres y mujeres tienen en el discurso artístico, ¿no? Y las mujeres representando en muchos casos ese cuerpo que es el que está ahí para ser copiado, ¿no? De hecho, toda esa, también en el fin de siglo, la disputa sobre la genialidad de las mujeres precisamente se reaviva en este final de siglo, capitaneada por Otto Weininger, y las reflexiones a propósito de la falta de memoria de las mujeres porque carecen de autoconciencia, en pocas palabras de alma, y por el propio Nietzsche, cuyas reflexiones se inscriben dentro del debate finisecular de genio del cual las mujeres estaban excluidas, evidentemente, ¿no? Por eso es interesante ese papel de musa, modelo, artista, pintora, etcétera, ¿no? Es entonces, y al hilo de las primeras manifestaciones de las nuevas mujeres, de las cuales desde luego las impresionistas están participando, donde se reescribe la noción de musa, que está perdiendo parte de su genealogía tradicional. Voy a poner aquí una modelo tradicional que está entrando al estudio del pintor y se está desvistiendo tímidamente, quitándose velos, etcétera, etcétera, a punto de que la copie. Probablemente la va a copiar hasta vestida, quién sabe. Como digo, se abre un camino de exclusiones en todas estas historias de las modelos, de las musas, etcétera, que
que va a repercutir muchísimo en la propia construcción de las artistas, también como artistas y no solo como pintoras, ¿no? De todas formas, no es de extrañar porque en ese momento del fin de siglo la musa ha sufrido un descrédito absoluto, y de hecho tanto es así que en 1943 Wallace Stevens, el poeta, en The Figure of the Youth as Virile Poet, niega la naturaleza femenina de la musa y dice, o sea que piensa lo mismo que yo, dice, ya no tengo que creer que hay una musa mística, hermana del Minotauro. Ese es otro de los monstruos que me alimentaron, que he agotado, escribe el poeta, ¿no? La idea de que por qué las musas tienen que ser femeninas, y si son femeninas, qué problemas plantean a la hora de inscribir la genealogía. En todo caso, a la bohemia de principio del siglo XX han dejado de inspirarle las musas decimonónicas. Aquí he traído yo una serie de cuadros en que de repente aparece este joven que está mirando a través del biombo, esta mujer desnuda, pues que seguramente no se sabe si es una musa, si están en un apartado de repente de un boudoir, en fin, son imágenes un poco complicadas. Siempre estas musas que la tradición, en este cuadro maravilloso del Metropolitan, que la tradición son estas esculturas que son tan maravillosas que quieren que el escultor espera que se ponga a hablar, ¿no? Que tenga vida propia, en este juego de las musas y pintoras, aquí en este caso de los surrealistas, en la exposición de los maniquíes, que es casi la idea en esta exposición de uno de los surrealistas vistiendo sus maniquíes, que es casi la misma idea clásica, ¿no? Que la musa, en este caso el maniquí, empiece a andar. Pero, como digo, habían cambiado muchísimo porque la fantasía en esos años 10-15, la modelo del pintor materializa la virilidad del propio artista, con el cual convive lascivamente en el estudio, y creo que esto es importante, y sobre el lienzo, evidentemente, y se convierte en una especie de cuerpo desvestido que convive con el cuerpo del pintor, ¿no? Frente a la modelo aparece de alguna forma esa modelo que va a ser además pintora, que va a ser además amante y que cambia completamente la genealogía de todas estas modelos musas de los prerrafaelitas o del propio Rodin, como vamos a ir viendo, ¿no? Modelos sobre todo como una leyenda que reenvía a la ilusión última del Boyer. No sé si he traído aquí otra modelo. Ven ustedes siempre esa idea en este cuadro del pintor conviviendo en el estudio se convierte casi en esa especie de casa picasiana y la modelo convive con el artista, ¿no? Como digo, es un poco, la modelo reenvía la ilusión última del Boyer, quien vestido observa, posee la intimidad del estudio, eso que tendido, ese cuerpo femenino, pasa un poco a ser parte de su propia historia, ¿no? Y la modelo pues ocupa el lugar del deseo vacante, del artista y de los espectadores, y no deja de estar allí, seductora, disponible, audaz, pura intuición, que eso es muy importante, las modelos intuitivas que se convierten en pintoras, el caso de Baladón, sin haber nunca estudiado nada, ¿no? La única cuestión es que las modelos, igual que las modelos son a veces amantes, otras veces las modelos acaban convirtiéndose en artistas, como anunciaba un poco hace un ratito, ¿no? Sucedió desde luego con las amantes de Rodin, que no fue solo Camille Claudel, sino que Rodin tuvo otras amantes, ¿no? Y de hecho sucedió sobre todo con un personaje que me parece que es fundamental para muchas de estas cuestiones, y mi pregunta efectivamente es ¿por qué Gwen John no pasa a la historia como Camille Claudel? Habiendo sido un personaje interesante, habiendo sido un personaje amante de Rodin y habiendo sido modelo también de Rodin, ¿no? Bueno, como digo, Rodin es el epítome del genio creativo y reúne a su alrededor todos los condimentos para la perfecta construcción del genio. Ahora vamos a ver si en el fondo era tan genio o era un poco menos genio. En el fondo, la aportación de la teoría de género, y yo creo que esta es la gran aportación de los estudios de teoría de género, es que cuando uno revisa el concepto de genio, vetado históricamente a las mujeres, probablemente encuentra otros caminos a seguir que pueden ser igualmente interesantes, ¿no? De hecho, Vogel dice en los años 70, se asume que existe una sola norma humana, una norma universal, ahistórica, sin clase o raza, y si bien es de hecho claramente masculina, clase media, blanca, etc., decía Vogel en los años 70. Pero bueno, vamos a volver un momento a Rodin. Rodin, construcción cultural del genio, donde uno las imagine, vamos a poner esta imagen de Rodin. Rodin como Picasso, Rodin realmente parte importantísima en ese relato que se maneja desde la historia de Occidente. De hecho,
siempre se habla de su popular facilidad a la hora de dar vidas a las formas. Habla de ello, por ejemplo, Rilke, cuando está hablando de las puertas del paraíso, dice que había miles de formas, cientos de formas, luego vamos a ver que eso tampoco era verdad, y que realmente esa especie de lo prolijo, de lo abundante, forma parte del genio. ¿Cuántos cuadros hizo Picasso y dibujos a lo largo de su vida? El genio es muy productivo, es una de las cosas que siempre se dice a propósito de los genios, ¿no? Entonces, les propongo que nos aproximemos un momento, a un instante, a la vida de Rodin y algunas de las puestas en escena más comunes sobre su personalidad artística, que, como comenta Chadwick, el artista define al artista en términos puramente sexuales, ¿no? La autora recoge este testimonio de un crítico del siglo XX. Dice: el periodo en que Rodin se vio inmerso en la mayor pasión de su vida coincidió con la creación de sus más apasionadas obras. Su innato vigor, aún en la decadencia, era de tal índole que todo lo que salía de sus manos con tan peligrosa facilidad llevaba la impronta del genio. Esta es, en un momento determinado, el testimonio que nos dan de Rodin. O sea que aquí vemos una serie de cosas, vigor, pese a la decadencia, facilidad, en fin, lo que se espera de un genio, podríamos decir, ¿no? Rodin se representa así del modo en que le representan en algunas fotos. Esta, por ejemplo, y hasta su discípula, amante y coautora de muchas de sus obras, se dice siempre, hablará de ello prolijamente María, Camille Claudel, un hombre fuerte, apasionado, epítome de la masculinidad, productivo hasta extremos inverosímiles, que incluso potencia en los momentos de decadencia, dice la autora, precisamente al final de su vida, todo eso que se espera del genio creador. Desde luego, algunas de las mujeres excepcionales que estuvieron en su órbita, más o menos cerca, Claudel, de la cual voy a hablar más brevemente porque, insisto, hablará María, y la discretísima Gwen John, donde aparece con este dibujo absolutamente maravilloso y discreto. Me parece que si estas mujeres fascinantes estuvieron en su órbita, pues ahí le damos desde luego el beneficio de la duda a Rodin. Probablemente era bastante fascinante si estas mujeres fascinantes estuvieron en su órbita, básicamente, ¿no? Digo lo mismo que en el caso de Dora Maar y Picasso. Entonces, o sea, proponiendo cómo se puede leer la historia desde otro punto de vista, ¿no? Cómo se priorizan unas historias frente a otras y por qué es un poco la idea que yo quiero traer a propósito de las artistas que hemos ido viendo y a propósito de las dos modelos, amantes y artistas en la órbita de Rodin. Por una parte, Camille Claudel, hasta la saciedad citada, fabulada, etcétera, etcétera, y Gwen John, que es una artista que aún permanece un poco en el ámbito de las artistas semisecretas, siendo por otra parte una artista mucho más contemporánea desde muchos puntos de vista, ¿no? Gwen John tiene una vida discreta, no es escultora, es pintora. Aquí ven ustedes esa idea de un cuadro muy modesto, porque claro, ¿qué pintaban las mujeres? Pues evidentemente las mujeres pintaban lo que tenían a mano, pintaban lo que veían, lo que formaba parte de su historia. Gwen John era la hermana de Auguste John y ocupa hoy un día un estatus especial que sin duda le pertenece por mérito propio, ¿no? Después de sus años de formación en la Late School de Londres, también ahí vemos que es familia de artistas, que ha estudiado en la Late School de Londres, va a París y entonces ahí conoce a Rodin. Y bueno, intenta sobrevivir como muchas de las jóvenes en ese momento, las jóvenes que en las calles parisinas ocupaban el lugar de la flanés, ¿no? Que me parece interesante porque Gwen John siempre habla de sí misma en sus cartas como alguien que va y viene, esa idea que las mujeres querían, conquistar la libertad, y que tiene que ver, por cierto, con la bicicleta, poder ir y venir también. Entonces, llegar a París y deambular por las calles era algo que a todo el mundo le gustaba. Era la imagen que recoge Rilke cuando en los cuadernos de Malte Laurice Brigge, su autobiografía, que si no la han leído yo se la recomiendo porque realmente es de una belleza extraordinaria, habla de cómo las mujeres, ya a principios del siglo XX, han tenido que salir de casa, se han convertido en pintoras y entonces las ven en el museo dibujando y llevan los botones, la botonadura por detrás del vestido sin abrochar, porque dicen, no tienen una amiga que les pueda abrochar los botones. ¿Por qué tenían que haber sido de casa, aunque quisieron irse de casa para ser pintoras sobre todo, ¿no? ¿Pero era necesario marcharse de casa?, se pregunta Rilke. Evidentemente sí era necesario marcharse de casa. Bueno, esto es un dibujo que hace de su hermana Auguste. Ya ven ustedes que sigue llevando el gorrito, la falda amplia, bueno, todo lo que corresponde a las mujeres de la época. Una clase de señoras, señoras pintando,
que es lo que María Barskishev, la rusa pionera entre las emigrantes hacia la libertad, decía que para ella la libertad era tener la libertad de pasear sola, de ir y venir, de sentarse en los bancos de las Tullerías. Dice, como estas emigrantes que están en París. Todas estas mujeres saben, creo que he traído aquí otra imagen, de mujeres también dibujando del natural en una galería de un museo. Ahí aparece de repente, aparecen las copistas, que son tan fundamentales porque son las mujeres que de repente no eran artistas, pero bueno, podían hacer estas obras menores. Como digo, Wen Zhong nace en 1860 y María Barskishev sale en 1960 y muere con 24 de tuberculosis, pero deja unos diarios maravillosos editados a su muerte por su madre en francés, en los que habla precisamente de estas mujeres que llegan a París e intentan abrirse camino como artistas, ¿no? Como artistas, como copistas, etc. Entonces, frente a las esperadas madres y esposas, el retrato que da Barskishev en sus cuadernos y en muchos de los dibujos que hace era la idea de decidirse a presentarse con a una mujer que quería ser artista sin paliativos, ¿no? Lo mismo que Ver Morisot, lo mismo que luego serían muchas de las artistas. Pero vamos a volver un momento a Wen Zhong, que también llega a París decidida a ser artista, ¿no? Lo que decían de repente los rilkianos, en los textos rilkianos, es realmente importante irse de casa, había que irse de casa, y él dice sí, había que irse de casa. Wen Zhong llega a París en el año 4, no tarda mucho en conocer a Rodin, su castigo y su alegría, y no tarda mucho en convertirse primero en protegida, modelo y para ganar algún dinero, y en su amante después, ¿no? Además, ella siempre dice que le gusta la mirada de ese hombre sobre su cuerpo. De hecho, ella es la modelo, en este caso, para una de las piezas, el monumento a Riesler, una de las piezas de Rodin. Ella es la modelo en este cuadro. Vamos a volver otra vez a este autorretrato que se hace. Como digo, le gusta siempre, dice, la mirada del maestro sobre su cuerpo. Y así lo cuenta. Dice que no le da ninguna vergüenza desvestirse frente al maestro y que le gusta ser modelo, ¿no? Como digo, es para esta imagen del monumento de Riesler, es la modelo, aunque es una obra que jamás llega a ejecutarse, como muchas de las de Rodin, que se conserva solamente la pieza en bronce, y la propia Zhong juega en esa ambigüedad cuando en las cartas a Rodin, que es su amante, siempre firma como John Martin, asumiendo una especie de papel masculino, ¿no? Es un cuerpo muy andrógino, como el de, en este caso, el de una de sus modelos, de una de sus modelos, Fenella Lowell. Es un cuadro de 1909 que remeda un poco la maja desnuda y la maja vestida, pero son esos cuerpos andróginos que son los cuerpos que de alguna manera también están de moda en este fin de siglo del que estamos hablando, ¿no? Recuerdan mucho a las mujeres de Romaine Brooks, de la cual seguro que Pablo Jiménez menciona en su conferencia. Yo estoy intentando atar un poco algunos cabos que luego seguro que se van a ampliar. La amante de René Vivien, que es de la que va a hablar Pablo Jiménez, una de las primeras poetas abiertamente lesbianas dentro de ese contexto, y uno de los ejemplos más particulares, en este caso concreto, pues es una mujer completamente vestida, con ropa masculina, absolutamente es Lady Tonbridge, que es presentada casi como un noble inglés, ¿no? Con los perros, el monóculo. Este es un delicadísimo autorretrato de Romaine Brooks, también maravilloso, y en el que parece casi una especie de Wilde melancólico, ¿no? Es un poco la conversión definitiva de la nueva mujer que veíamos antes a Dandy. Como digo, eran ese tipo de personajes andróginos, de mujeres que estaban de moda, que también pinta, como hemos visto hace un momento, la propia Wen Zhong, ¿no? Ya no se trata de mujeres que han tomado símbolos masculinos, como los veíamos antes, y los han releído o feminizado hasta cierto punto, sino que estas delicadísimas figuras de Romaine Brooks se han vestido de hombre, probando una vez más que uno puede ser perfectamente femenino disfrazándose de hombres, ¿no? Son casi como una especie de disfraces. Me parece que tienen muchísimo que ver con el mundo tanto francés como anglosajón, fundamentalmente anglosajón de ese momento. De hecho, las modelos de Brooks, y lo veíamos antes con Lady Tonbridge, forman parte de una subcultura en ese momento asociada a las mujeres, inserta en la élite que mantenía la ropa masculina como estrategia contra el poder y continuaba replanteándose el orden natural precisamente a través de esa conducta y las imágenes, ¿no? Se trataba de grupos reducidos, otra vez nada que ver con Susan Baladón, grupos reducidos que se correspondían a intelectuales y de los cuales Havelock Ellis, el famoso psicopatólogo sexual, hablaba precisamente
hacía hincapié entre lesbianismo y clase social elevada y decía: las chicas inglesas, y cito textualmente, sobre todo de las clases baja y media, hayan o no perdido la virtud, están extraordinariamente atadas por las convenciones. Por lo tanto, es entre las clases altas donde es más fácil encontrar el fenómeno del lesbianismo, dado que aquí hay mucha libertad de acción y mucha más libertad de prejuicios. Hasta aquí la cita. Que luego estas mujeres que se vestían de hombres fueran lesbianas, eso es una cuestión que es más que discutible, pero así era vista por los contemporáneos. Entonces, las representaciones de este grupo de vanguardia son las que guardan la esencia de muchos de estos de ideas de las nuevas mujeres que hemos visto, que quizás no encuentran su lugar entre las impresionistas, sino más bien en las generaciones posteriores. Y desde luego Susan Baladón toma la idea de la nueva mujer cuando se está representando fumando, que evidentemente esto es fundamental en las representaciones de las nuevas mujeres. Todo esto va a tener muchísimo que ver con imágenes posteriores. Este es el archiconocido retrato de Otto Dix, de una de las mujeres, otra vez convirtiendo a la mujer con monóculo, fumando, etcétera, etcétera, que demuestran que evidentemente en muchos sectores vanguardistas tuvo una enorme acogida. Pero si ven ustedes, hay una diferencia fundamental cuando esta imagen está pintada desde el punto de vista de una mujer o de un hombre. En el hombre es siempre casi una especie de regusto satírico, entre otras cosas porque Otto Dix está pintando siempre con ese regusto satírico, pero parece que las mujeres, esta Tamara de Lempicka en este autorretrato, suelen representar una especie de ideal de mi-mondaine que se manifiesta, como digo, en estas figuras como Tamara de Lempicka, quien se autorretrata conduciendo un coche, algo muy corriente también en parte de la iconografía y la fotografía del Arctique de la época, o de Una Barnes, que creo que he traído aquí esta imagen maravillosa de la escritora de Una Barnes, que precisamente, amiga de Duchamp, de Mina Lloyd, de todas las grandes poetas, ella misma una nueva mujer desde muchos puntos de vista y estrella fascinante del París del 1900, cuando escribe Nightwood, y no habla específicamente de cuestiones femeninas, pero sí habla de grupos de desclasados, gente travestida, no solo de género, sino clase y sin raíces de ningún tipo. Las representaciones de este tipo de vanguardia son las que yo creo que guardan la esencia que antes decía de la primera generación. Y es precisamente lo que en un momento determinado Una Barnes en su almanaque de mujeres de 1929, coetáneo casi por tanto a la imagen de la que estábamos hablando, precisamente de Susan Baladón, dice: ahora, tras de mí, dejo aquellas que querrán seguirme, o mucho me equivoqué, mis proezas en estos días maduros de mi vida. Tenía ella unos 99 años, penitentes de muchas razas y temples. Como en vida me amaron, cada una a su manera, me gustaría que muerta cada una a su manera se ocupara de enterrarme. Escribe, como digo, en el Almanaque de Mujeres en 1929. Naturalmente es toda esa generación absolutamente maravillosa y luminosa que está capitaneada por la gran escritora americana Gertrude Stein. Pero vamos un momento a volver a Gwen John, a esta gran olvidada frente a la supercitada Camille Claudel. Vamos a volver un momento a Gwen John, que dicen tiene seguridad en sí misma porque se la da a su maestro, en las pocas biografías que se escriben de Gwen John. De hecho, se pone de manifiesto su seguridad porque de repente, al ser preguntada por las acuarelas de Cézanne, en una de las exposiciones contesta: son muy buenas, pero prefiero las mías. Y me parece que esto evidentemente está muy bien que una mujer lo esté diciendo en los años, a final del siglo XIX. Era muy profundamente religiosa, decía ella, y cito: mi religión y mi arte es mi vida. Fue cosa que fue evidentemente comprometida por la relación con Rodin, no cabe la menor duda, a quien le escribían una carta llena de generosidad o de fascinación, porque ambas cosas pueden estar muy relacionadas. Dice: tiene unas grandes facultades de sentir y de pensar. Te animo, mi pequeña amiga. Ánimo, mi pequeña amiga, perdón. Yo estoy cansado y viejo, pero amo su corazoncito, paciencia y nada de violencia. Le escribe en una carta que me parece que, bueno, que es un testimonio de la admiración que Rodin también siente por Gwen John, ¿no? De hecho, es frecuente oír decir que Rodin es generoso con las mujeres que le rodeaban, o era generoso con las mujeres que le rodeaban, o con aquellas artistas a las cuales llegó a amar de verdad. Aunque el caso de Jones es cierto solo en parte, porque durante su primera década en París no pareció estar muy interesada por la pintura. Llegó solamente a hacer una docena de cuadros, quizás porque Rodin no la animó lo bastante. La vio hasta cierto punto como modelo durante demasiado tiempo. No solamente en el caso de John, naturalmente Camille Claudel, de la cual yo simplemente voy a
a decir dos pinceladas, porque de ella, insisto, va a hablar María López, a la cual evidentemente hay una sala dedicada en el Museo Rodin por expreso deseo del artista en 1917, que comparte espacio con las obras inspiradas en la mujer, naturalmente, que fueron muchas, por cierto. Todos estos retratos donde volvemos a encontrar ese cuerpo un poco andrógino que se correspondía un poco a los cuerpos en el momento, ¿no? Es curioso el modo en el cual las piezas de la escultora y sobre la escultora se mezclan en la misma sala, ¿no? La autora y la modelo. O a lo mejor es algo interesante, porque a lo mejor en esa sala es donde los autores realmente aparecen emblemáticamente separados. Claudel, autora de sus cuadros, y Rodin, el autor de las esculturas de Claudel, ¿no? Digo emblemáticamente porque creo que este es el gran problema, mientras que en el caso de Wen Zhong no había forma de que las cosas se mezclaran, aunque yo creo que las cosas finalmente siempre se mezclan, y siempre se mezclan sobre todo porque cuando los artistas están trabajando juntos, pues es muy difícil. Por eso yo antes bromeaba sobre la musa, que es lo que cuenta quién al oído de quién, ¿no? O sea, cuando la gente trabaja junta, las ideas se polucionan, no faltaba más, menos mal, diría yo casi, ¿no? Entonces, como digo, siempre hay que intentar saber qué partes de las obras de Rodin son de Claudel, etcétera, etcétera. Pero sin embargo a Wen Zhong se la deja siempre así porque tiene una vida mucho menos interesante, mucho menos fabulada, mucho menos novelada. Como comenta parte de la crítica, aún queda mucho por desglosar de esa obra de Claudel, de la de Rodin, máximo teniendo en cuenta que hay muy pocas mujeres escultoras. Aquí he traído yo a Harriet Hosmer, una artista que nacida en 1830 y que ya ven ustedes que, bueno, que es una imagen que es muy particular, ¿no? Por eso la he traído, me parece muy interesante. Hay muy pocas mujeres escultoras por motivos obvios, porque si era necesario tener una habitación propia para escribir, como dice Virginia Woolf, un estudio para pintar, como dicen muchas de las pintoras, imagínense ustedes para ser escultora. Harriet Hosmer, en esta foto de Thomas Benton, del gran fotógrafo americano, siempre se le criticaban los modos masculinos. Vivía en Roma y estudiaba la gran tradición escultórica, y se le criticaba sus salidas nocturnas en medio de la noche con estas ropas extrañas que aquí aparecen. Estamos hablando, nacida en el 30, esta es una foto más o menos de los 60, pues fíjense ustedes en esa especie de mandil que lleva, muy corto evidentemente para lo que en la época se está llevando, ¿no? A mí cada vez me interesa más la historia de la moda como que cuenta cosas importantes, da noticias importantes de las subversiones, ¿no? Por eso estoy insistiendo en ella hoy también. En todo caso, también esa escasez es lo que hace que Camille Claudel tenga un lugar que no ocupa desde luego Wen Zhong, de la cual, bueno, hay muchas otras artistas, ¿no? Sea como fuere, además de que hay que dar a Claudel, bueno, evidentemente el crédito de lo que haya hecho en las obras de Rodin, etcétera, etcétera, me parece importante porque si estamos mirando con atención las propias obras de Rodin, ahí nos damos cuenta, lo cuenta muy bien Rosalind Krauss cuando está hablando precisamente de la originalidad. Nos damos cuenta que si se fijan ustedes en este caso concreto, en el caso de Rodin trabajaba con moldes y los cientos de figuras a veces se pueden reducir a decenas de figuras. Si se fijan ustedes, esta imagen maravillosa, estas tres ninfas, que es una de las, bueno, cuya espontaneidad es indudable, se basa en la repetición. Son tres figuras idénticas, o en este otro caso son tres figuras idénticas. O sea, quiero decir, la idea de esa especie de idea del personaje prolijo que es Rodin, pues hombre, habría que ponerlo quizás en tela de juicio. No solamente mirando un poco a las cosas que ha hecho Camille Claudel, que fueron bastantes, sino que efectivamente en las propias cosas que hace él, pues en un momento determinado, como digo, he traído aquí la cita de Rilke cuando dice: uno va andando entre esas mil formas, sobrepasado por la imaginación y la pericia que representan, y se vuelven los ojos hacia las manos de las cuales se ha levantado este mundo, que son naturalmente las de Rodin. Pero visto así, visto en esa clave que nos propone Rosalind Krauss, quizás las cosas se ven un poco diferentes, ¿no? Y es aquí, en estas figuras repetidas, y voy a ir acabando, en esta misma repetición que pone en entredicho el sentido tradicional de la originalidad, donde surgen los fascinantes de esa autoría fracturada entre Camille Claudel, entre Wen Zhong y las amantes, las artistas, los que hablan al oído del pintor, etcétera, etcétera. Porque si no hubiera existido Camille Claudel o Wen Zhong, pues a lo mejor Rodin hubiera sido alguien completamente distinto. Nadie nunca nos planteamos eso, y yo creo que es una pregunta muy pertinente para hacerse, ¿no?
Entonces, sobre todo, Rodin, observado de cerca, con sus miles formas, que son decenas, pues acaba por ser a lo mejor un artista no tan prolífico como siempre nos cuentan, y a lo mejor ni siquiera hacía falta que fuera tan prolífico. Pero sobre todo, y es la pregunta con la cual realmente me gustaría ir cerrando, en todas estas mujeres, ¿por qué hay algunas mujeres que han recibido más atención que otras? ¿Porque son mejores artistas? ¿Porque son escultoras frente a otro tipo de imágenes pictóricas? No, yo creo simplemente porque cuando estamos hablando de mujeres necesitamos absolutamente que su vida se pueda fabular. Es mucho más interesante hablar de la vida de Camille Claudel que hablar de la vida de Wen Zhong, que era religiosa y era discreta, etcétera, etcétera. Y entonces me parece que también sobre eso merece la pena, y bueno, por no hablar evidentemente con el caso de Susan Baladón, y me parece que merece la pena que intentemos revisar de alguna manera cuáles son las artistas que hemos ido rescatando y por qué las hemos ido rescatando. Caso epitómico, y ya con esto acabo, el de Artemisia Gentileschi. Es una maravillosa artista, pero realmente pasó a la posteridad porque había sido violada por un amigo del padre. Entonces, me parece que lo mismo pasa en este fin de siglo, donde Camille Claudel, Susan Baladón, etcétera, etcétera, se fabulan en muchos casos frente a artistas más discretas. Y sería un poco la pregunta con la cual me gustaría terminar esta tarde y agradecerle su atención. Muchas gracias.